Ok, voy a hacer un recordatorio de en qué estábamos, ¿no es cierto? Estábamos hablando del, del análisis estático del balance, ¿ya? Entonces, decíamos que lo que queremos hacer en este capítulo es evaluar el grado de equilibrio financiero que tiene una entidad, mirando la hoja de balance, ¿ya? Estudiando los componentes del balance, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que eso tiene que ver con dos conceptos, la liquidez por el lado de los activos y la exigibilidad por el lado de los pasivos. Entonces, estamos hablando de que los activos en general se dice que tienen una tendencia a la liquidez, ¿ya? Y cuando hablamos de activo corriente, recuerden, los principales activos corrientes son el disponible, las existencias, las cuentas por cobrar, ¿ya? Eso generalmente son los más importantes en magnitud, digamos, ¿no? Sabemos que hay otros, están los impuestos por recuperar, ¿no es cierto? Gastos pagados por anticipado, pueden haber otras cosas, ¿no? Pero esos son los principales. Entonces, un primer concepto es que estos activos corrientes tienden a convertirse en plata, por decirlo en términos simples. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el ciclo operacional de una empresa, normalmente comienza con la compra de materias primas, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece existencia de materias primas. Después se produce, ¿no es cierto? Las materias primas se transforman en un producto terminado, ¿ya? Entonces, en el balance, estas existencias de materias primas se van a convertir en existencia de productos terminados. También puede haber, cuando uno hace un corte para medir el balance, ¿no es cierto? Aparece también normalmente existencia de producto en proceso, o sea, aquella que está a mitad de camino. Después, ¿no es cierto? Esas existencias terminadas se venden, ¿ya? Y entonces se reduce la existencia de productos terminados, pero aparece otro activo corriente que es cuentas por cobrar, ¿ya? Salvo que la empresa venda al contado, si vende al contado directamente al vender, ¿no es cierto?, generamos caja, ¿no? Pero cuando no, ¿no es cierto?, entonces esta existencia de productos terminados se transforman en cuentas por cobrar, y después de un tiempo, si vendemos a 30 días, por ejemplo, entonces después de 30 días, si es que los clientes nos pagan, esas cuentas por cobrar se transforman en efectivo, ¿ya? Entonces, pregunta, tenemos estos tres activos, disponible, existencia, cuentas por cobrar. ¿Cuál sería el orden de mayor a menor liquidez? ¿Quién se atreve a responder? ¿Cuál de esos tres es el más líquido? ¿Y cuál es el menos líquido? ¿Nadie? Ya. Sí, Romina dice el disponible es el más líquido. Correcto. Ese es el más líquido, porque ya es disponible, ¿cierto? Ya es plata. No puede haber nada más líquido que la plata. Ya. Pero, y entonces, entre las existencias y las cuentas por cobrar, ¿cuál es más líquido? ¿Qué piensa Romina? O cualquiera. Si quieren, escriban en el chat, aprovechando que lo estoy mirando. Entre existencias por cobrar y ¿cuál otra? Entre cuentas por cobrar y existencias. Ah, Y aquí alguien, Araceli, dice las cuentas por cobrar son más líquidas. Efectivamente. Ya, ahora, ¿por qué son más líquidas las cuentas por cobrar que la de existencia? ¿Ya? Y la respuesta tiene que ver con esta descripción que yo acabo de hacer, ¿no? Porque a las existencias todavía le falta venderse para que se transformen en cuentas por cobrar. Y luego, cuando ya son cuentas por cobrar, las voy a cobrar y se van a convertir en caja. ¿Ya? Entonces, de esos activos, las existencias son el menos líquido, dentro de los activos corrientes, por supuesto. ¿Ya? Entonces, de menor a mayor liquidez están las existencias, las cuentas por cobrar y el disponible o efectivo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque las existencias todavía no las vendo siquiera, ¿no? Cuando las venda recién se transforman en cuentas por cobrar. Entonces va a tomar un periodo de tiempo más largo para que esas existencias se transformen
en plata, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, entonces, terminamos la clase diciendo, yo dije, bueno, también el activo fijo tiene una tendencia a la liquidez, ¿ya? Que es más difícil de, es menos obvio que el anterior, pero tampoco es tan difícil de entender. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a pasar al Excel. Ya, miren, en este Excel yo tengo, estoy haciendo el siguiente ejemplo. Supongamos que hay una empresa, cualquier rubro, ¿ya? Que tiene ingresos que todos los años vende lo mismo, todos los años vende 1000. ¿Ya? Sus ventas son 1000 unidades monetarias. ¿Ya? Tiene ciertos gastos, ¿ya? Que son 800. ¿Ya? Por lo tanto, su utilidad anualmente es 200. ¿Ya? Entonces, a lo largo de estos 5 años gana 200 al año, o sea, tiene una utilidad acumulada de 1000. Bueno, y supongamos también que esta empresa tiene como política repartir toda la utilidad como dividendos a sus accionistas. ¿Ya? O sea, terminado el año, ¿no es cierto? Determina que la utilidad fue 200 y entonces le reparte a los dueños 200. ¿Ya? Sepan ustedes que las sociedades anónimas, por lo menos, no pueden, bueno, o cualquier empresa, ¿no es cierto? Pero en particular la sociedad anónima, pueden distribuir las utilidades, ¿ya? Y excepcionalmente, si no tienen utilidades, podrían hacer reducción de capital. ¿Ya? Otro dato que deben conocer, digamos, por cultura general más bien, es que cuando hablamos de sociedades anónimas abiertas, es decir, estas que transan sus acciones en la bolsa, la ley de sociedades anónimas obliga a a las anónimas abiertas, a distribuir como mínimo el 30% de la utilidad a los accionistas, como dividendos. ¿Ya? Si quiere, distribuye más, ¿no? Pero no puede distribuir menos del 30%. ¿No? ¿Eso Ahora, es al año? sí, de la utilidad anual, de la utilidad de un año, tiene obligación de distribuir por lo menos el 30%. ¿Ya? Pero si es una sociedad cerrada, anónima cerrada, o una sociedad de otro tipo, por acciones, limitada, colectiva, ¿ya? No hay ninguna restricción, digamos. Si quiere, distribuye todo, si quiere, no distribuye nada. ¿Ya? Pero en este ejemplo, vamos a suponer de que esta empresa tiene como política distribuir el 100%. ¿Ya? Entonces, esto que tengo aquí, ¿no es cierto?, sería el estado de resultado. ¿Ya? Vamos a poner aquí lo voy a encerrar para que... ¿no? Ese es el estado de resultado. ¿Ya? Y aquí hice un flujo de caja, ¿ya? Parecido al estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Y más parecido todavía al flujo de caja que vamos a ver en el curso después a propósito de cómo evaluar un proyecto. ¿Ya? Este es el flujo de caja. ¿Ya? Entonces, aquí para el flujo de caja estoy haciendo algunos supuestos. ¿Ya? Estoy suponiendo que los ingresos a caja, voy a poner aquí más explícitamente, son los mismos ingresos de acá. ¿Ya? O sea, estoy suponiendo que esta empresa vende al contado. ¿Ya? Luego estoy suponiendo que los egresos de caja son los mismos que acá. ¿Ya? O sea, estoy suponiendo que esos gastos que están aquí arriba en el estado de resultados también son gastos que se pagan al contado. ¿Ya? Pero además, ¿no es cierto?, agrego aquí el egreso de caja por dividendos. ¿No? La empresa paga dividendos y, por tanto, su flujo de caja neto en cada año es cero. ¿No? O sea, lo que recibe o lo gasta o lo reparte como dividendo. ¿Ya? Ese es el ejercicio base. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ahora otro supuesto. Voy a copiar esto que tengo acá en otra hoja. Vamos a copiar aquí. Ahí. Voy a insertar aquí unas filas. Entonces, ¿cuál es el supuesto? Supongamos que la empresa compró un activo fijo.
pongamos una máquina de algo, ¿no? Que es y este activo fijo costó, vamos a suponer que costó 250 y se deprecia en 5 años. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambia esto? Esto significa que hay un gasto en nuestro estado de resultados. Silencio en el micrófono, por favor. Se supone que yo puedo hacerlo, pero siempre se me olvida dónde se hace. Entonces, esto significa que nos falta un gasto acá, ¿no es cierto? Va a aparecer aquí un gasto que le vamos a llamar depreciación. ¿Ya? ¿A cuánto equivale esa depreciación cada año? Si es que el activo nos costó 250 y lo depreciamos en 5 años. Y lo vamos a depreciar linealmente. 50, ¿cierto? Entonces significa que vamos a tener aquí otro gasto que va a ser de 50. Y por lo tanto la utilidad, ¿no es cierto? Va a ser, bueno, va a ser la suma de esto, ¿no es cierto? 1000 menos 800 menos 50. Va a ser ahora 150. Todos los años. Y por lo tanto, como las empresas reparten dividendos de un monto a lo más igual a las utilidades, entonces significa que esta empresa ahora va a repartir dividendos por 150, que es su utilidad. ¿Ya? Profe, ¿Sí? no entiendo bien a qué se refiere con dividendo. ¿Es como una deuda que tiene? No, po, dividiendo el reparto de las utilidades. Ah, ya. Gracias, perdón. No, está bien. Recuerden que las empresas, la utilidad le dan un destino, ¿no es cierto? O la dejan dentro de la empresa o la distribuyen. ¿Ya? Entonces, dividendo es un concepto que se usa solo en las sociedades anónimas, ¿ya? Cuando las sociedades anónimas reparten estas utilidades a sus dueños, que son los accionistas, se dice que está pagando dividendos. ¿Ya? Entonces, el dividendo va a ser 150. Pero fíjense ahora, que esto es lo que me interesa, ¿qué pasa con el flujo de caja? Bueno, los ingresos de caja son 1000, los egresos son 800, y el dividendo es 150. ¿Ya? La depreciación, ¿no es cierto? La depreciación no es un flujo de caja, ¿ya? Entonces no tengo que poner la depreciación en el flujo de caja, porque la depreciación es simplemente un reconocimiento contable, ¿ya? Es reconocer que un activo que costó 250 se va gastando, ¿ya? Va perdiendo valor 50 pesos por año, ¿ya? Entonces, obviamente, en el flujo de caja no voy a poner la depreciación, ¿ya? Y por lo tanto, lo que ocurre es que el flujo de caja neto ahora es de 50, ya no es cero, como en el caso inicial, ¿no es cierto? Como acá, que teníamos cero, sino que ahora es 50. ¿Ya? Y si uno hace aquí el acumulado, significa que el flujo de caja total fue 250, ¿ya? Lo que quedó dentro de la empresa. Profe, ¿Sí? no entiendo bien cómo la diferencia entre flujo de caja y estado de resultado. Tal vez muy obvio, pero como que hasta el momento lo había estado confundiendo. Pensé que era lo mismo. Claro, no son lo mismo. Ya hay ¿y cuál es la diferencia? La diferencia fundamental, ¿no es cierto?, es que el estado de resultado opera en base al principio del devengado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, recuerden algunos ejemplos, ¿ah? En el ejemplo este de la consultora que vimos en las láminas. El ingreso, que en este caso en particular, para hacer el punto que quiero hacer, supuse que era al contado, no tiene por qué ser al contado, ¿no es cierto? Podría ser que te lo pagaran a 90 días. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de que te lo paguen a 90 días, tú reconoces el ingreso cuando lo tienes ganado, o sea, igual pondrías los 1000. En cambio, en el flujo de caja, si fuera 90 días, yo pondría algo menos acá, que sería lo que recaudé realmente. ¿Ya? Lo mismo con los gastos. ¿Ya?
Lo mismo Gracias. ok, con la depreciación, ¿ya? La depreciación es 50, pero eso no es caja, ¿ya? En el fondo, alguien se puede estar preguntando, bueno, pero es que la máquina igual nos costó 250. Claro, normalmente, ¿no es cierto?, los activos fijos, voy a insertar aquí una columna, en el año cero, yo podría tener, ¿no es cierto?, aquí bueno, lo voy a poner, a ver, aquí entre medio, voy a meter aquí una fila, egreso de inversión, menos 250, ¿ya? Ahí estaría la inversión, ¿no es cierto? Pero el punto que quiero hacer es que cuando uno deprecia, en el fondo la utilidad es más chica, ¿ah? Y como la utilidad es más chica, reparte menos dividendo, ¿ya? Pero entonces, como reparto menos dividendo, queda plata dentro de la empresa, quedan 50 pesos todos los años dentro de la empresa, ¿ya? Y de hecho, si uno suma esto que va quedando dentro de la empresa a lo largo del periodo en que la máquina se utiliza, suma exactamente los 250, que es el valor de la máquina, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo a través del cual el activo fijo también se convierte en plata, ¿no? Tiene esta tendencia a la liquidez a través de la depreciación, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando deprecio, en el fondo es como que uno va acumulando plata dentro de la empresa. ¿Y por qué uno quiere acumular plata? Bueno, porque esa máquina que es necesaria para el giro del negocio, en algún momento va a dejar de ser útil. En teoría, al final del quinto año ya no va a servir. Y voy a tener que comprar otra, ¿no? Bueno, y resulta que la depreciación me permitió ir como juntando plata por una cantidad exactamente igual a lo que voy a necesitar para reponer esa máquina, ¿ya? Que son los 250. ¿Me siguen? Sí. Profe, ¿qué pasa si en realidad generara más? O sea, si el flujo de caja fuera más, en realidad se recuperaría esa plata invertida en la máquina antes nomás. No necesariamente o sea, se tiene que cumplir exactamente que eso, la inversión inicial, ese egreso de inversión tiene que ser igual a la recuperación de los 5 años. O sea, no, lo que podemos afirmar es que por la vía de la depreciación siempre vas a acumular estos 250. Pero efectivamente, yo aquí puse un ejemplo que me calzara con lo que quiero mostrar, pero claro, los ingresos podrían ser más grandes o los gastos podrían ser más chicos, de tal manera que podría haber una utilidad más grande y por lo tanto generar más caja todavía, producto de la operación, ¿ya? Pero lo que podemos afirmar es que la depreciación te permite acumular la caja, ¿no es cierto?, por el equivalente al valor del activo fijo, ¿ya? Claro, gracias. Entonces, si volvemos a la PPT, oh, bueno, eso es lo que está explicado acá, ¿no es cierto? En el caso del activo fijo, también hay tendencia a la liquidez a través de la depreciación, ¿ya? Y aquí está como el mismo ejemplo, pero en palabras, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en conclusión, ¿no es cierto? Podemos decir que prácticamente, o la mayor parte de los activos tienen una tendencia a la liquidez, ¿ya? Y cuando, yo ya les he mencionado, ¿no es cierto?, que para la empresa no solo importa generar utilidades, ¿no es cierto?, sino que también importa tener una situación de liquidez sólida, ¿ya? Una situación de caja, ¿ya? En la empresa importa mucho la caja, ¿ya? Porque aún cuando uno le esté yendo bien desde el punto de vista de que tiene utilidades, ¿no es cierto?, está vendiendo, si es que no administra bien la caja, puede tener problemas para cumplir con sus pagos y eso puede desembocar en que la empresa termina quebrando, ¿no? Entonces, los problemas de tesorería, dice ahí, ¿a qué se refiere con problemas de tesorería? Problemas de caja, problemas de liquidez, ¿no? Son sinónimos. Estos problemas de tesorería surgen cuando se interrumpe la tendencia a la liquidez de los activos. Ese es el concepto que está. Entonces, en los activos circulantes o corrientes, circulante también es sinónimo de corriente, en los activos corrientes,
¿cuándo podría interrumpirse la liquidez? ¿Ya? Cuando hay problemas operacionales, por ejemplo, que no tenemos un buen abastecimiento de materias primas. ¿Ya? Entonces, iba todo bien y de repente mi proveedor principal dejó de entregarme a tiempo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Bueno, que se me va a trancar el proceso productivo y por lo tanto no voy a poder seguir fabricando y no voy a poder seguir vendiendo, ¿no es cierto? Y me va a gatillar esos problemas de caja. O porque tengo problemas para cobrar las cuentas por cobrar. ¿Ya? Mis ventas están concentradas en un cliente grande a lo mejor, y ese cliente tiene problemas y a su vez entonces deja de pagarme. ¿No? Y entonces se interrumpe la tendencia de la liquidez porque mis cuentas por cobrar se vuelven incobrables. ¿Ya? Y por lo tanto no voy a tener plata para seguir produciendo y para seguir vendiendo. ¿No? Etcétera. O por ineficiencias productivas, ¿no? y otras razones. Y en el caso del activo fijo, la tendencia de liquidez también se puede interrumpir, particularmente cuando hay pérdidas. ¿Ya? Cuando hay pérdidas, entonces depreciar no me sirve de nada. Voy a volver al Excel. Voy a copiar de nuevo esto en otra hoja. ¿Ya? Pero voy a suponer ahora que la empresa ya no vende 1000, ¿no? Sino que vende... Ahora veamos qué pasa si vende 900. Bueno, sigo generando caja, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, solo ocurre que la utilidad de 100 pesos menos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahora si en vez de 900 vendo 700? Bueno, es que obviamente ahí no, voy a poner un número más mágico, voy a poner 810. ¿Ya? Entonces, tengo que corregir esto, porque en realidad ahora mi utilidad en realidad se transforma en pérdida, ¿no es cierto? ¿Ya? De menos 40. Si tengo pérdida, obviamente no tengo nada que repartir. ¿Ya? No puedo repartir nada. ¿Ya? ¿Y qué pasa con mi flujo de caja? Bueno, tengo 810, 800, no reparto nada, y estoy entonces acumulando 10 en vez de 50 cada año. ¿Ya? Entonces, a lo largo de los 5 años acumulé 50 nomás. Entonces ahí hubo una interrupción parcial de la liquidez del activo fijo. ¿Ya? Como tengo una pérdida que es levemente menor, ¿no es cierto?, al monto de la depreciación, porque antes de depreciar tengo una pequeña ganancia de 10. ¿No es cierto? Si no hubiera depreciación tendría una ganancia de 10. Pero cuando deprecio paso a tener una pérdida de 40. Entonces, en esta situación no logré acumular en caja el valor del activo fijo que tengo que reponer, ¿no es cierto?, cuando este ya no sirva. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, en el caso del activo fijo, la tendencia de la liquidez se interrumpe cuando la empresa empieza a tener pérdidas. ¿Ok? Bueno, ahora vayámonos al otro lado del balance, al lado de los pasivos y del patrimonio. Entonces, aquí aparece el concepto de exigibilidad. ¿Ya? El lado derecho, ¿no es cierto?, nos muestra los recursos, ¿no? La fuente de los recursos que permite financiar el conjunto de activos. Entonces, cuando hablamos de exigibilidad, recuerden, nos referimos al tiempo que falta para que una obligación venza, ¿no? Para que tengamos que pagar esa obligación. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo falta para que tengamos que pagar las cuentas por pagar a nuestros proveedores? O para que tengamos que pagar el crédito del banco, etcétera. ¿Ya? Entonces, mientras más cercano esté ese plazo, entonces se trata de una deuda más exigible. ¿Ya? Entonces, el pasivo corriente es más exigible que el pasivo no corriente. Y a su vez, el pasivo no corriente es más exigible que el patrimonio. ¿Ya? De hecho, el patrimonio no es exigible. ¿Ya? ¿En qué sentido no es exigible? En el sentido de que no hay un plazo de vencimiento
para que el capital que aportaron los dueños haya que devolvérselos. ¿Ya? De hecho, al patrimonio también se le llama pasivo no exigible. ¿Ya? Pasivo no exigible es sinónimo de patrimonio. Entonces, claro, desde el punto de vista del equilibrio financiero que nos interesa, no da lo mismo tener una deuda a 6 meses que una deuda a 1 año, a 2 o a 3 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la deuda vence en 6 meses, entonces tengo ese tiempo para poder generar los recursos suficientes para pagar esa deuda. Entonces, vamos a decir de que una estructura patrimonial, ¿no? O un balance, o una empresa más bien, representada a través del balance, es sólida cuando existe equilibrio entre la liquidez de los activos y la exigibilidad de sus pasivos. ¿Ya? Es decir, cuando los plazos, por así decir, que hay que esperar para que los activos se conviertan en caja, son similares a los plazos que tengo que esperar para que mis pasivos venzan. Entonces, en esa situación hay una estructura patrimonial sólida, ¿ya? O equilibrada. ¿Ya? Como dice acá, ¿no es cierto? Dicho de otro modo, cuando una obligación llegue a su término, a su vencimiento, necesitamos que el activo haya generado los recursos necesarios para pagarlo. Entonces, un ejemplo acá de cuándo una estructura no sería sólida. ¿Ah? Supongamos que tengo una empresa que va a comprar una máquina que tiene una vida útil de 6 años, ¿ya? Y piensa financiarlo por un crédito a 2 años. ¿Ya? Eso no sería equilibrado, ¿ya? Ahí habría un problema de desequilibrio. ¿Por qué razón? Porque la máquina va a generar plata, ¿no es cierto? Se va a convertir en plata por la vía de la depreciación en 6 años. Sin embargo, el crédito tengo que pagarlo en 2 años. ¿Ya? Entonces podría ser de que no alcanzara a generar los recursos suficientes para pagar el crédito. No significa eso de que si una empresa toma esa alternativa no vaya a ser capaz de pagar. ¿Ya? Uno puede dar miles de ejemplos en donde sí podría ser capaz de pagar, ¿no es cierto? En particular porque a lo mejor le está yendo tan bien que con la utilidad alcanza además para cubrir el crédito de 2 años que financió una compra de un activo de 6. ¿Ya? Pero esa es una situación, ¿no es cierto?, especial, que no siempre es así, ¿ya? Y por lo tanto uno siempre debe tomar el resguardo de que los plazos calcen, ¿ya? O sea, si voy a comprar un activo que lo voy a depreciar en 10 años, el ideal es que lo financiara con recursos que vayan venciendo al mismo ritmo, ¿ya? A lo largo también de unos 10 años. ¿Se entendió esa idea o no? Porque podemos ilustrarla aquí con... Voy a volver aquí al Excel. Pero en Excel yo creo que va a quedar más claro. Ya. Ya. Supongamos que esta máquina de acá, ¿no es cierto? En realidad la financiamos con un préstamo. Profe, no vemos el Excel. Va, no lo he proyectado, parece. Gracias. A ver. ¿Qué pasó? ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, digo, supongamos que esta máquina que está acá la habíamos financiado con un préstamo. Ya, voy a solamente, perdonen las manías, pero voy a copiar esto en otro lado. Porque después se lo voy a compartir, entonces aquí, para que no se enreden ahí con los... Entonces, supongamos que acá le metemos un préstamo. ¿Ya? Entonces, bueno, el préstamo significa que entra plata, ¿no es cierto? Por exactamente lo mismo 250. ¿Ya? Por lo tanto, en este año, bueno, estoy equilibrado porque financié la máquina con un préstamo, así que mi flujo también en el año cero fue cero. Bueno, pero cuando uno pide un préstamo,
tiene que pagar ese préstamo. ¿Ya? Entonces, así como tengo un egreso por dividendo, debería aparecer aquí otro egreso. Egreso por amortización préstamo. Miren, y vamos a hacer un supuesto simplificatorio. Supongamos que el préstamo sin intereses, ¿ya? Porque a lo mejor nos presta la plata un amigo, ¿ya? Y no nos va a cobrar intereses. ¿Ya? Después podemos ponerle intereses, pero incluso no pongamos intereses. Entonces, bueno, si fuera sin intereses y el préstamo a 5 años, entonces yo tendría que devolver, ¿no es cierto?, todos los meses, o todos los años, perdón, 50. ¿Ya? Acá tengo mi flujo de caja, voy a actualizar esta fórmula, la vamos a hacer hasta el 21. ¿Ya? Y por lo tanto, mi flujo de caja se hace cero, ¿no es cierto? Ahí está equilibrado porque compré un activo que dura 5 años y lo financié con un préstamo a también 5 años, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si el préstamo me lo dieron a 2 años? Entonces ya no tengo que pagar 50 todos los años, sino que voy a pagar en cada año 250 partido por 2. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Bueno, aquí tengo flujo de caja negativo. ¿Qué significa eso? Que no me alcanza. Entonces, no fui capaz de pagar. ¿Ya? Y tengo problemas. ¿Ya? Ni siquiera considero los intereses, porque si tiene intereses, además tendría que pagar los intereses. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede decir, bueno, pero pueden haber otra estrategia, efectivamente. O sea, puede ser de que esta empresa diga, bueno, entonces no voy a repartir dividendos. Eh, voy a repartir cero dividendo acá. ¿Ya? Y ahí mejora la situación. En realidad ni siquiera tengo que repartir, a ver, ¿por qué me dio eso? 150 y tengo que, ya, porque me faltan 75. Entonces, bueno, voy a repartir la mitad de los dividendos nomás. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, aquí se soluciona repartiendo la mitad de los dividendos. ¿Ya? Y ahí podría nuevamente cumplir. ¿Eh? El problema, ¿no es cierto?, es que todo esto estamos suponiendo que que hay mucha certidumbre, que sé exactamente cuánto voy a tener de ingresos cada año, ¿no es cierto? Pero a lo mejor, ¿qué pasa si estoy en esta situación tan poco equilibrada y resulta que en este año no vendí lo que esperaba, sino que vendí 8.50? ¿Ya? Bueno, incluso puedo repartir cero dividendos y tengo acá problemas de caja. ¿Ya? ¿Quedó más clara ahí la idea o no? Sí, profe. Excelente. Ya. Entonces, recuerden esto, ¿ya? Esta idea de acá. Debe haber equilibrio en el sentido que la liquidez de los activos debe ser similar a la exigibilidad de los pasivos. ¿Ah? Si compro una máquina que dura 6 años, el ideal es financiarla con un crédito a 6 años. ¿Ah? Ahora, hay otros problemas que son más difíciles de resolver con esa lógica. Supongamos que una empresa quiere comprar, estoy aquí en el segundo, un edificio cuya vida útil es de 30 años. ¿Ya? Entonces, claro, ese edificio lo puedo depreciar en 30 años. ¿Ya? Pero lo más probable es que no haya ninguna entidad que quiera prestarme plata a 30 años. ¿Ya? En general, los créditos hipotecarios, ¿no es cierto?, que son estos créditos que uno pide para comprar un bien raíz, en donde el bien raíz queda hipotecado, ¿no es cierto?, queda en garantía en caso de incumplimiento. Para las personas naturales, ¿no es cierto?, los créditos hipotecarios hay a 30 años, pero para las empresas normalmente cuesta conseguir a más de 12 años, ¿eh? O 15. ¿Ya? Entonces, cuando una empresa quiere invertir en un edificio que dura 30 años, no va a conseguir un crédito a eso. ¿Ya?
Por lo demás, ¿no es cierto? Un edificio, como ya sabemos, tiene una parte importante de su valor que es terreno y que no se puede depreciar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, el ideal, ¿no es cierto?, sería financiarlo parcialmente con aporte de los socios. ¿Ya? A lo mejor aumento de capital. ¿Por qué? Bueno, porque ese es un pasivo no exigible. ¿Ya? Si no hay plata para devolverlo, bueno, los socios esperan nomás. Total, el negocio es de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, hacer un calce exacto entre la vida útil y el financiamiento puede ser complicado. ¿Ah? Si estoy comprando un terreno, bueno, ahí lo que diría la teoría es, bueno, si voy a comprar un terreno, fináncialo con capital propio, no con un crédito, porque el terreno no se deprecia, así que no vas a poder generar plata depreciando el terreno. ¿Ya? Pero bueno, ¿no? Estos son conceptos, pero no tienen que ser necesariamente así, ¿no es cierto? Si a una empresa le está yendo bien, la misma utilidad le da recursos para financiar, por ejemplo, la compra de un terreno o un edificio. ¿Ya? Entonces, con estos conceptos, podríamos pensar entonces cómo debería ser el balance ideal. ¿Ya? Y el balance ideal eh, se piensa que debería tener una forma como esta. ¿Ya? ¿Qué tiene de particular esta forma? ¿Ya? Lo particular que quiere ilustrar este dibujo es que lo que uno quiere es que el activo corriente, que lo estoy marcando acá, ¿no es cierto?, sea más grande que el pasivo corriente, que está aquí. ¿Por qué razón? Bueno, porque estos pasivos los voy a pagar por los recursos que generen estos activos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si el activo corriente fuera más chico que el pasivo corriente, es muy probable que no sea capaz de generar recursos suficientes para cumplir con esos pasivos corrientes. ¿Ya? Entonces, por eso es que uno quiere que el activo corriente sea más grande que el pasivo corriente. O también uno lo puede mirar por el complemento. ¿Ah? Quiero que el activo no corriente sea más chico que la suma del patrimonio y de los pasivos no corrientes, o sea, de los recursos de largo plazo. ¿Ya? Por la misma razón anterior, ¿verdad? En el fondo, el activo corriente debe ser financiado parcialmente con patrimonio y con pasivos no corrientes. ¿No es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque el activo no corriente va a generar recursos en el largo plazo, ¿ya? Y estos pasivos y el patrimonio son recursos de largo plazo, ¿ya? O sea, perdón, va a generar caja en el largo plazo, ¿ya? Y por lo tanto lo financio con recursos de largo plazo. Ya, esa es la idea central, ¿ya? Del análisis estático. Vamos a ver ahora algunos temas sobre activo fijo, ¿ah? Algunos conceptos que es bueno que conozcan. Ya dijimos que los activos fijos son activos que las empresas compran o también pueden construir, ¿ya? No para venderlos, sino que para utilizarlos, ¿no? Para utilizarlos en la generación de ingresos, ¿no? En la operación del negocio. Entonces, dentro de los activos fijos, hay distintas categorías, ¿ya? Están lo que llamamos activos tangibles o fijos propiamente tal, ¿ya? Que son aquellos activos que tienen sustancia física, ¿ya? Que los podemos tocar, que son materiales, ¿no? Y el valor económico que ellos tienen se derivan de esa materialidad, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos hablando como activos tangibles o fijos, propiamente tal, de terrenos, construcciones, maquinarias, vehículos, computadores, ¿no? Etc. Después hay otra categoría que son los activos intangibles, que son aquellos activos que no tienen sustancia física, ¿ya? Pero que no son monetarios, ¿ya? Es una precisión porque, por ejemplo, una cuenta por cobrar tampoco tiene sustancia física, ¿no es cierto? Un depósito a plazo tampoco tiene sustancia física. Pero no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, por eso la manera de definirlo es diciendo que
Son activos que no tienen sustancia física, pero no son activos monetarios como las cuentas por cobrar, los depósitos a plazo, ¿no? Los fondos mutuos, etc. ¿Ya? Entonces, estos activos intangibles son cosas como las patentes, los derechos de autor, las marcas, las licencias de software, ¿ya? Las concesiones mineras, los derechos de agua, etc. Están los activos biológicos, que ya lo hemos hablado de ellos, ¿no es cierto? Plantas, animales, ¿no es cierto? Que van a ser utilizados, ¿no es cierto?, para generar también ingresos. Profe, ¿hay alguna razón por la que no se, como que no podrían quedar en dos clasificaciones y dejar los biológicos como que son tangibles? Porque al final igual son tangibles, ¿o no? Sí, verdad, tienes toda la razón. Lo que pasa es que, ¿por qué se deja aparte? Porque el tratamiento contable es distinto, básicamente. ¿Ya? Es un tema de que es bueno distinguirlo por eso. Pero sí, son tangibles también. Entonces, los tangibles, Profe, ¿sí? entonces, tengo una duda. ¿Los corrientes es lo mismo que los fijos? ¿O los no corrientes eran lo mismo que los fijos? No, los no corrientes son, o sea, digamos que los activos fijos pertenecen a los activos no corrientes. ¿Ya? Lo que pasa es que no son lo mismo, sino que los activos fijos son un tipo de activo no corriente. ¿Ya? Porque tienes otros activos no corrientes que no están mencionados acá. ¿Ah? Por ejemplo, las inversiones en otras sociedades. ¿Ya? O por ejemplo, una cuenta por cobrar de largo plazo. ¿Ya? O inventarios o existencias de largo plazo. ¿Ya? Aprovecho para poner un ejemplo. Generalmente uno entiende que las existencias son de corto plazo, son corrientes. ¿Por qué? Porque todos los negocios que tienen existencia esperan venderlas dentro del ciclo normal del negocio, que es menor a un año. ¿Ya? Nadie espera vender las existencias que tienen bodega después de 3 años, ¿cierto? Probablemente ya estarían obsoletas, en fin. Pero hay situaciones particulares, por ejemplo en la minería. ¿Ya? Muchas empresas mineras tienen existencias de largo plazo. ¿Por qué razón? Porque hay procesos de producción de minerales con ciertas tecnologías que toman mucho tiempo, ¿ya? Y eso se van acumulando como inventarios de largo plazo. Hay un ejemplo. Es poco común, pero existe. Bueno, entonces, cuando hablamos de los activos fijos tangibles, bueno, acá los terrenos no se deprecian, ¿ya? Pero las normas contables dicen que pueden tener pérdida de valor por deterioro, ¿ya? O una disminución por revalorización. ¿Ya? O sea, las IFRS, las normas de contabilidad, permiten que uno evalúe periódicamente si es que el terreno vale lo que está contablemente o a lo mejor ha perdido valor. ¿Ya? También podría ganar valor, ¿no es cierto? Y también la IFRS da la posibilidad de pasarlo, como ya lo hemos explicado. Los recursos naturales, ¿ah? Por ejemplo, una mina, ahí se habla de agotamiento más que de depreciación. ¿Ya? Entonces, perdón, aquí cuando estoy explicando, perdón, no lo expliqué bien, los gastos asociados a los distintos activos. ¿Ya? Entonces, los terrenos, ¿qué gastos asociados tienen? Pérdida por deterioro o disminución por revalorización. O sea, que alguien tasó el terreno y valía menos que lo que, ¿no? que lo que valía antes. En los recursos naturales, por ejemplo, un mineral, ¿ah? Un yacimiento, ahí hay agotamiento, que es el equivalente a la depreciación, ¿no es cierto? Pero el agotamiento, el valor del yacimiento se va reduciendo a medida que se explota. ¿Ya? Se saca la proporción del mineral que estoy sacando respecto del total que hay como reserva. Una acotación, esto depende mucho de la legislación. Entonces, en Chile, los minerales, ¿quién es el dueño de los minerales en Chile? ¿Saben ustedes, no? ¿Están ahí o no? ¿O me dejaron solo? Yo no No, sé. pero yo tampoco sé. Ya, los minerales pertenecen al Estado. ¿Ya? Todos los minerales pertenecen al Estado. ¿Ya? Entonces, en Chile no puede haber una empresa dueña de un mineral. ¿Ya? En otros países sí, ¿eh? En otros países, creo que en Estados Unidos sí. Eh, entonces, acá lo que sí puede ocurrir es que una empresa minera haya comprado una concesión minera. ¿No es cierto? Que el Estado, claro, no explota los yacimientos directamente, salvo por Codelco y Enami,
o la ANAP, pero sí entrega concesiones para su explotación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si a mí me entregaron una concesión para explotar un yacimiento y viene una minera importante y me dice, te compro esta concesión, yo se la vendo, ¿no? Y entonces ahí se parece un poco al agotamiento, ¿no es cierto? Entonces esta empresa minera va a tener un activo que en ese caso sería más bien intangible, ¿ya? Por eso depende mucho de la legislación. Entonces en Chile esto sería como un intangible, concesión minera. Y se sometería a este proceso de agotamiento en proporción al mineral que uno va sacando. Bueno, y los otros, que son los más comunes, las maquinarias, vehículos, computadores, esos se deprecian. Entonces pueden tener gastos asociados por depreciación, pero también por pérdida, por deterioro. De repente uno está depreciando, pero se da cuenta que el activo en realidad ya no vale lo que dice la contabilidad, porque hubo un deterioro más grande, porque a lo mejor quedó obsoleto, ¿no? O por otro motivo, porque tuvo una falla importante, entonces se puede castigar y hacerle una pérdida de valor. O también puede revalorizarse y bajarse el valor por revalorización. ¿Ya? Los intangibles, algunos se amortizan, ¿ya? O sea, algunos tienen vida útil finita, entonces tienen un gasto asociado por amortización. ¿Ya? Por ejemplo, una patente farmacéutica, ¿ya? Las patentes farmacéuticas están protegidas, ¿ah? Por eso tienen patente, porque están protegidas por una ley que dice que el inventor de esa fórmula tiene derecho a explotarla, él, digamos, individualmente, que no se la copie nadie, durante un periodo de tiempo. No sé bien cuánto es, digamos que son 12 años. ¿No? Entonces, si yo tengo dentro de mis activos intangibles una patente, que la puedo explotar por 12 años, entonces la voy a amortizar. ¿Ah? ¿Por qué la voy a amortizar? Bueno, porque ese activo que tengo, después de 12 años ya no va a valer nada. ¿Ah? Entonces tengo que ir reconociendo que ese activo se va gastando. ¿Ya? Y a lo mejor lo voy a amortizar en 12 años. O a lo mejor lo voy a amortizar más rápido, porque, por ejemplo, en el caso de un medicamento, puede ser muy probable que antes de que se venza mi patente, aparezca algún sustituto. Entonces, si uno piensa que eso va a ocurrir antes de los 12 años, va a ocurrir antes de 6, entonces a lo mejor la voy a amortizar en 6. ¿Ya? Pero hay otros activos intangibles que tienen lo que se llama una vida útil indefinida. Por ejemplo, una marca. ¿Ya? Supongamos que compramos una marca cualquiera, no sé, la marca Fanta, ¿no? Entonces, en nuestro balance vamos a tener registrado como un activo intangible la marca Fanta, ¿no? La bella Fanta, porque la compramos y pagamos un valor por ella. Pero ¿quién podría decir que esa marca va a perder, se va a ir gastando? No necesariamente pasa eso, ¿no es cierto? La Coca-Cola, ¿no es cierto?, no se ha ido gastando el valor de la marca a través del tiempo, probablemente haya ido subiendo. ¿Ya? Entonces, se dice entonces que las marcas son activos intangibles con vida útil indefinida, que no es lo mismo que infinita, ¿no? En algún momento puede perder valor, pero no sabemos y no hay una linealidad en la pérdida de valor. Entonces, esas no se amortizan, ¿no? Sino que periódicamente se someten a lo que se llama una prueba de pérdida de valor por deterioro. ¿Ya? O sea, hay que estar permanentemente viendo si está bien valorado o no. ¿Ya? Si está sobrevalorado, entonces se castiga, ¿no? En el balance. ¿Ya? Y los biológicos se someten más bien a disminución por revalorización. ¿Ya? O eventualmente podrían también depreciarse, ¿ya? En algunos casos. ¿Qué hora es? Quedan 10 minutos. Perdón, déjenme recordar la lógica. Ya. Entonces, los activos fijos, cuando uno recién los compra o los hace, los fabrica, se van a siempre valorar a su costo. ¿Ya? Ahora, el costo de valorización y de contabilización de un activo fijo no es solo el precio que pagamos por él, ¿no? Sino que también incluye cualquier otro costo que esté relacionado con dejar al activo operativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy importando una máquina desde el exterior, voy a contabilizar como costo de ese activo lo que me costó la máquina, pero también
lo que me costó transportarla desde el puerto hasta la fábrica, más a lo mejor el costo de instalación de la máquina, más la capacitación que el proveedor le hizo a los empleados de la empresa para que supieran cómo hacer funcionar la máquina, etc. Todo eso se incorpora como el costo, como el valor inicial de un activo fijo. Siempre hay activos, como dice acá, de valor bajo, en términos relativos, que no se activan, sino que se registran como gasto. ¿Ya? Como podría ser, no sé, los libros, algún material de oficina, repuestos, etc. Entonces, en los activos fijos hay dos conceptos que hay que distinguir. Uno que son las mejoras y otro que es las reparaciones del activo fijo, reparación y mantenimiento. ¿Ya? Contablemente se tratan distintos. Las mejoras se activan. O sea, cuando yo invierto en mejorar un activo, eso que invertí se suma al valor del activo y luego se deprecia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente en las mejoras uno adiciona elementos, que son en sí mismos activos fijos. Y otra cosa son las reparaciones. Por ejemplo, cuando uno pinta una oficina, ¿no es cierto? O un bien inmueble cualquiera, o le hace algún mantenimiento, y en el fondo ahí lo que está haciendo es dejarlo en condiciones normales. ¿Ya? Entonces, esos no se activan, son gastos. Ya, como hemos visto, ¿no es cierto? Algo central de los activos fijos es la depreciación. ¿Ya? Y hay varios métodos de depreciación que vamos a revisar rápidamente. Pero recuerden, ¿no es cierto?, que la depreciación es, como dice ahí, consecuencia del deterioro por el uso del activo fijo, ¿ya? O por el paso del tiempo. ¿Ya? Entonces, como método de depreciación tenemos tres categorías, lo que son los métodos de depreciación lineal, depreciación acelerada y depreciación por unidades de producción. Ya. Algunos conceptos importantes. Valor libro de un activo fijo. ¿Ya? Se le llama valor libro al valor que un activo fijo tiene en la contabilidad. ¿Ya? De ahí viene el nombre de valor libro, porque como antes la contabilidad se llevaba en libros, entonces es el valor que tiene el activo en los libros de contabilidad. ¿Ya? Entonces el valor libro es el valor de la contabilidad, pero eso supone, ¿no es cierto?, que ya tiene, que es el valor inicial menos la depreciación que se ha ido acumulando a través del tiempo y menos cualquier pérdida por deterioro que se haya acumulado. ¿Ya? O sea, es el valor libro neto de esas deducciones por depreciación y pérdidas de valor. Después está la vida útil. ¿Qué es lo que es la vida útil? Es cuánto dura el activo. Es una estimación de cuánto va a durar. ¿Ya? O si estamos con el método de las unidades de producción, sería el número de unidades de producción que se espera obtener de ese activo. ¿Ya? Por ejemplo, un camión, podríamos estar hablando de cuántos kilómetros puede recorrer antes de quedar inservible. ¿Ya? Entonces ahí podríamos medir su vida útil en número de kilómetros. O en una máquina, cantidad de unidades que puede producir. Lo más común es medirlo en años. ¿Ya? Valor residual. Se le llama valor residual a un valor que uno supone que el activo va a tener cuando se acabe su vida útil. ¿Ya? Es como el valor de chatarra. ¿Ya? Y por lo tanto, el valor que uno deprecia, valor a depreciar, como dice acá, es el costo del activo, el costo inicial, menos el valor residual. ¿Ya? Si yo compré un activo que me costó 10 millones de pesos y supongo que su valor residual va a ser 200.000 pesos, entonces el valor a depreciar sería 9.800.000. ¿Ya? Y la depreciación es simplemente, desde el punto de vista técnico, digamos, es cómo uno distribuye este valor a depreciar a lo largo de la vida útil. ¿Ya? Entonces, en esta distribución es donde hay diferencia en los distintos métodos. Ya, y otros dos conceptos. Pérdida por deterioro se define como el monto en que excede el valor libre de un activo a su monto recuperable. ¿Ya? O sea, yo tengo un activo que supuestamente su valor libre es 100, pero de acuerdo a un estudio de tasación sabemos que si quisiéramos venderlo, no lo venderíamos en 100, sino que en 80. Entonces, habrían 20 que son pérdida por deterioro. Y el valor justo, ¿ya? Que este es el concepto importante de la IFRS, que antiguamente esto no se podía hacer.
es el valor de mercado, ¿ya? Es una definición de valor de mercado. Ahí ustedes pueden leer esa definición que es más precisa, digamos, pero es básicamente el valor de mercado, el valor corriente en plaza, tiene varios nombres. ¿Ya? Y entonces, con la IFRS uno puede darle a cualquier activo su valor justo. Entonces, depreciación lineal es súper simple, es como tomar el valor a depreciar del activo y distribuirlo linealmente a través de los años de vida útil. ¿Ya? Entonces, la depreciación anual con este método sería lo que me costó el activo menos el valor residual, dividido por los años de vida útil. Tal vez lo más común es que el valor residual se asuma que es cero, ¿eh? Por si acaso. Creo que ya lo dije en alguna oportunidad. Entonces, existe el concepto de tasa de depreciación, que es simplemente el inverso de la vida útil. ¿Ya? Si yo divido 1 por la vida útil en el año, entonces esa es la tasa de depreciación. Entonces, si la vida útil de un activo es 10 años, significa que tiene una tasa de depreciación de 10%. ¿Ya? Y por lo tanto, la depreciación anual sería el valor a depreciar, que es lo que me costó menos el valor residual, por esa tasa de depreciación. Después, la depreciación acelerada, acá el supuesto es que los activos, normalmente algunos activos pierden valor más rápido al inicio. ¿Ya? Los primeros años pierden más valor que al final. ¿Ya? Que es el caso típico de los autos, ¿cierto? Hay personas que dicen que el auto se deprecia rápidamente porque uno paga IVA, no sé cómo el cuento, y entonces cuando lo compra ya perdió el IVA. Ese argumento no se lo compra, ¿no? No hay que ver eso, si es que lo han escuchado alguna vez. ¿Por qué razón? Porque está bien, el auto se paga IVA, ¿no es cierto? Pero cuando yo lo quiero vender usado no tengo IVA, pero ese IVA que pagué al inicio está internalizado en el precio. Un comprador que está eligiendo entre comprar un auto nuevo o usado, va a estar dispuesto a pagar, ¿no es cierto?, parte de ese IVA que yo pagué, ¿cierto? No tiene por qué quitarse el IVA. Entonces, pero a lo que iba en realidad es que, por ejemplo, los autos, ¿no es cierto?, efectivamente, aparte de ese tema, dejando fuera el tema del IVA, un auto del año 2020, lo más probable es que el próximo año ya haya perdido un 10% su valor, o a lo mejor más, un 20%, pero en cambio cuando uno compara cuánto vale una Citroneta, ¿no es cierto?, del año 78 versus una del año 82, la diferencia de precio es marginal, ¿no? Bueno, entonces hay distintos métodos para depreciar aceleradamente. Entonces, depreciar aceleradamente significa depreciar más rápido al inicio, más lento después. ¿Ya? Bueno, pero ya estamos en la hora, así que vamos a continuar la otra clase con la depreciación acelerada. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Ya pues, entonces. Nos estaríamos viendo el viernes. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Chao.